Las historias sobre la resurrección eran solo símbolos que señalan el triunfo del espíritu humano, o símbolos para decir que Cristo iba a vivir por siempre en el corazón de los cristianos. En otras palabras, los cristianos o algunos cristianos de Corinto decían: la resurrección es un mito. No decían es un mito y la rechazamos, pero sí decían es un mito y la vamos a reinterpretar. La resurrección para ellos, como para muchos cristianos liberales hoy, solamente es un símbolo del amor de Dios y del poder indomable del espíritu humano. Eso creían. Y eso cree mucha gente, incluso teólogos. Teólogos que se autonombran liberales, se enorgullecen de decir: el cristianismo sirve si le quitas todo lo sobrenatural. El cristianismo sirve si te enfocas solamente a que debes amar a tus enemigos, a que debes devolver mal o bien por mal. Eso está bien, pero no me hables de milagros, no me hables menos de resurrección. La respuesta de Pablo para esa gente de Corinto y para esos cristianos liberales hoy es: si Cristo no resucitó, su fe es vacía. Esa clase de fe no tiene sustancia. Esa clase de fe no sirve para nada. Consecuencia número 3. Aún están en sus pecados, dice Pablo en el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, aparte de que vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y fíjense cómo las consecuencias se van haciendo más serias y más graves cada vez. Primero, si Cristo no resucitó, la predicación de Pablo son mentiras. Luego, si Cristo no resucitó, la fe de los corintios no sirve para nada. Y la tercera consecuencia es más seria todavía. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Y aquí hay una conexión que Pablo señala entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y la conexión es esta: si el Señor Jesús no resucitó, entonces su muerte no logró lo que pretendía lograr, que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y si no logró eso, si no logró que la culpa fuera quitada de nosotros, si no logró que la condenación que Dios hace de todos los pecadores fuera quitada de nosotros, entonces todavía estamos bajo la ira de Dios. Todavía estamos alejados de Dios. Creemos que estamos bien con Dios, pero no estamos bien con Dios, porque la base para que nosotros creamos que estamos bien con Dios fue la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo fue la prueba de que Dios aceptó el pago que Él hizo por sus pecados y por mis pecados. Pero si Cristo no resucitó, entonces Dios no aceptó su muerte como pago en ofrenda por los pecados de sus elegidos. Por eso Pablo dice en el versículo 17: si Cristo no resucitó, pues entonces lo siento, pero todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, Dios no aceptó el pago que su Hijo hizo por usted y por mí. Aún seguimos condenados. Aún seguimos alejados de Dios. Aún seguimos siendo enemigos de Dios. Así de grave es. Y eso nos lleva a la cuarta consecuencia. Quienes murieron en Cristo
perecieron, dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y cuando Pablo dice perecieron, hermanos, no está hablando de la muerte física. De hecho, lo que Pablo dice es que si Cristo no resucitó, los creyentes muertos de toda la historia se condenaron. Perecieron bajo la ira de Dios. Si Cristo no resucitó, Pablo mismo está hoy mismo en el infierno. Y Pedro junto con él. Y los otros apóstoles también. Y todos los siervos de Dios que han entregado su vida por él. San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino. Todos los mártires del cristianismo hoy están pudriéndose en el infierno. Una cosa más. Seguramente todos tenemos gente que amamos y que ya murió. ¿Usted tiene esperanza de ver a ese ser amado que se fue primero que nosotros algún día? ¿La tiene? Olvídela. Olvídela. No lo va a ver. No lo va a ver porque él también está junto con Pablo y junto con Pedro pudriéndose en el infierno. ¿Y sabe qué es lo triste para mí? Mi papá está ahí también. Y yo quería ver a mi papá. Y mi abuelita está ahí también. Y mi hermano está ahí también. Y no los voy a ver. Porque si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que confiaron su eternidad a Cristo se llevaron el mayor fiasco de su vida. Porque en vez de despertar a una eternidad gloriosa, despertaron en las llamas del infierno. Consecuencia número 5. Si es cierto que Cristo no resucitó, los cristianos somos los más seres dignos de lástima de todo el mundo. Dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí Pablo está diciendo que la vida que él escogió vivir, basado en su confianza de que resucitaría, porque Cristo resucitó, es una vida triste, es una vida tonta, es una vida ilusa. Si es que en realidad Cristo no resucitó. Y esta quinta consecuencia es la que quiero que nos detengamos un momento a analizar, para descubrir en ella una muy poderosa, pero muy frecuente olvidada motivación para hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, para vivir nuestras vidas considerando a Cristo como nuestro más grande tesoro en la vida y en la muerte, para que de veras nosotros podamos decir: Cristo es mi Señor. Y la motivación es esta. Seguramente a todos nos pasa. Hay tiempos en que nuestra vida espiritual está en un nivel muy alto. Estamos muy cerca de Dios. Y en esas ocasiones, nuestro mayor deseo es obedecer a Dios. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es trabajar para Dios. Es servirle a Dios. Participar en todo lo que podamos participar.
servir a los demás lo más que podamos cuando estamos arriba en nuestro nivel espiritual. Pero no siempre pasa eso. Hay otras ocasiones en que nuestro nivel espiritual está muy bajo. Y entonces nuestros deseos son mucho menos santos que esos que acabo de decir. Y pensamos entonces en los placeres físicos, en el confort material, en la seguridad económica, en la fama, en la estimación de los demás, en el reconocimiento de los demás. Y yo creo y estoy confiando en que todos tenemos estos dos tipos de momentos, momentos altos y momentos bajos, porque si lo único en lo que piensa usted es en lo último que dije, seguramente lo que le voy a decir a continuación le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Pero yo confío en que todos tenemos momentos de vida espiritual alta, en que nuestro mayor deseo es agradar a Dios, en que queremos vivir una vida de amor sacrificial en lugar de una vida autoindulgente y egoísta. El apóstol Pablo vivió una vida de amor sacrificial. El apóstol Pablo se dedicó en cuerpo y alma a predicar el Evangelio, y no a predicar el Evangelio en un país como el nuestro, en que tenemos libertad para hablar de lo que queramos cuando queramos. Él lo hizo en tierras hostiles al Evangelio, muy hostiles al Evangelio. Él lo hizo a riesgo de su propia vida. En cierta ocasión, el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio en contra de unos alegatos de parte de miembros mismos de una iglesia que lo estaban desacreditando como apóstol. Le estaban quitando méritos a él. Y él se vio en la necesidad de defender su ministerio. Y mire, esta fue su defensa. 2 Corintios 11, del 23 al 27. Pablo les dice ahí a ellos, a estas personas que lo querían desacreditar: no es posible que no me consideren apóstol. Y dice en el 23, ¿son ministros de Cristo? Él les dice, ustedes son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice. Pues yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Él empieza a decir todo lo que ha sufrido por predicar el Evangelio. En cárceles más.